8:25 p.m. Valentina, la Corte Constitucional finalmente notificó a la Cámara de Representantes, pero la reforma pensional que estaba pendiente para entrar en vigencia este martes 1 de julio no va a poder entrar en vigencia. Una pausa más en esta reforma que se había convertido en uno de los logros del gobierno nacional en su paso por el Congreso, aunque ya hay algunos cambios que se venían implementando, en especial lo que tiene que ver con esa actualización de base de datos, teniendo en cuenta que, digamos ahora, Colpensiones el que va a asumir la mayoría de la administración de las pensiones. Entonces ya venían actualizando la información, los ciudadanos habían elegido a qué, digamos, fondo querían quedar. Recordemos que una parte se queda en el fondo público, otro en el privado, es decir, este cruce de información que estamos hablando de todos los colombianos que hoy cotizan pensión, ya se había adelantado, pero entonces eso va a quedar como en una espera, sabiendo o esperando mejor qué va a pasar con el Congreso de la República, qué van a definir con el futuro de esta reforma. Que tiene que subsanar un vicio de trámite, por eso la Corte Constitucional devolvió este proyecto de ley de reforma pensional. Estaba citado para las 7 de la noche la plenaria de la Cámara, la corrieron para las 8 de la noche. ¿Qué está pasando a esta hora, Gabriela? Buenas noches. Silvia, así es, buenas noches. Como usted menciona, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, había confirmado la plenaria para las 7 de la noche. Sin embargo, esta fue corrida por una hora más hasta las 8 de la noche, precisamente con la intención de anunciar el debate el día de hoy y para que formalmente se dé una deliberación el día de mañana, sábado. Sin embargo, Silvia, hay dos partidos que desde ya anunciaron su ausencia el día de hoy. Se trata de Cambio Radical, quienes argumentaron que aún no han recibido la notificación formal de la Corte Constitucional y advirtieron también que se puede incurrir nuevamente en un vicio legislativo. También la bancada del Centro Democrático dijo que no asistirá a la sesión, asegurando que la citación es inconstitucional e ilegal, pues según ellos dicen, vulnera los principios de instrumentalidad del debido proceso legislativo y el derecho fundamental a la participación democrática de todos los congresistas. Precisamente a las 8 inició la sesión, a las 8:02 se abrió el registro de la sesión y a esta hora se está a la espera de conformar el quórum para dar paso precisamente al anuncio de la sesión del día de mañana, sábado. 8:27 p.m. Valentina, estoy viendo aquí la transmisión en vivo de la Cámara de Representantes. Están todos de mucho saludo, de mucho abrazo. Mucha cordialidad. Vamos a ver si, como dice Gabriela, alcanzan o no el quórum. Pero antes de esto... Antes de saber esto, pues tenemos contacto con Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos a las 8:28 p.m. de la noche. Lo interrumpimos un momento en esta sesión plenaria de la Cámara. No es muy típico esto de convocar a una sesión extraordinaria un viernes a las 8 de la noche. Pero ¿qué va a pasar esta noche, doctor Salamanca? Hola, buenas noches, un saludo para ti y para todos los oyentes. Pues fundamentalmente atender, como tú lo mencionas, acatar una decisión de la Corte Constitucional en el sentido de subsanar un vicio de forma que se generó debido a que la proposición de acoger el texto del Senado no tuvo la suficiente deliberación. En la sesión del día de hoy fundamentalmente no se va a discutir nada, simplemente para blindar el trámite legislativo se tendrá que sesionar para anunciar para la sesión de mañana el inicio de la discusión tal cual lo establece el reglamento de la Cámara de Representantes. Presidente, entonces lo que está comenzando en estos momentos, en esta noche, que como lo decimos es atípico esa citación para esta hora, cerrando semana, es un anuncio más bien de protocolo para mañana ya, fin de semana, sábado, sesionar y comenzar el debate que ordenó la Corte. Por supuesto que sí. Hay un tema procedimental que no nos podemos saltar. La ley quinta en eso es muy precisa. Debemos anunciar el proyecto, debe conformarse quórum decisorio, aprobar el orden del día, anunciarse y ya mañana inicia el debate. Dependerá de la plenaria finalmente qué decisión toma respecto a la proposición, si nuevamente acoge el texto de Senado, si por el contrario abre la posibilidad a que se debata el texto de Cámara y por ende pues tenga que haber conciliación con Senado de la República. Claro, entonces la pregunta es si se acoge o no se acoge el texto del Senado. ¿Eso es lo que va a pasar mañana? Pues en estricto sentido, acatando el mandato de la Corte Constitucional, se le
debe preguntar si aprueba o no el texto de Senado, de acoger el texto de Senado en la reforma pensional. Antes, obviamente, se abre la discusión para que los congresistas que deseen deliberar lo hagan ampliamente, con suficiente tiempo para poder expresar sus opiniones y decidir de acuerdo a los argumentos expuestos por cada una de las bancadas que están representadas en la Cámara. Claro, en caso de que mañana decidan no acoger el texto, ¿qué pasaría? ¿Cuál podría ser el escenario? Se lo pregunto entre otras cosas porque ya por lo menos para hoy, desde el Centro Democrático y desde Cambio Radical, dijeron que no iban a asistir a la plenaria. Si no asisten hoy viernes, que es día hábil, ahora imagínese un sábado. Pues lo que tendríamos que hacer es sesionar todos los días, utilizar ese espacio muy bien, debatir artículo por artículo o por temáticas, bloques de artículos pequeños y bueno, obtener el mejor texto posible como lo hemos hecho en todas las demás reformas para que sea conciliado por parte del Senado. Hay algunos que creen y consideran que si no se aprueba, si no se acoge el texto de Senado, es posible que no haya la conciliación y se pueda hundir la reforma laboral. Pero pues eso no me corresponde definirlo a mí como presidente de la Cámara. Eso se tendrá que definir en la deliberación y en la votación de la proposición con que debe iniciar el debate según el mandato de la Corte, que es la de acogimiento de texto. Pues, presidente, ¿usted confía en que, digamos, el debate sea lo más rápido posible, que se arregle solamente lo que la Corte alertó y que no se vaya a caer la reforma ni alargar el debate? Pero, ¿qué va a pasar entonces con los cambios que ya venía implementando la reforma o lo que iba a pasar la próxima semana que comenzaba oficialmente su implementación? Así es. Yo creo que la votación de mañana es tal vez la votación más importante que se va a dar en la Cámara de Representantes en los últimos años, toda vez que en la misma se definirá si ese acuerdo nacional que se construyó en torno al texto de la reforma pensional finalmente se le da vía libre por parte de la Cámara de Representantes de manera inmediata antes del 1 de julio, o si por el contrario se reevalúa ese acuerdo y se construye un nuevo acuerdo que tiene que ir a conciliación con el Senado de la República, porque obviamente al hacerse cambios, así sea una coma en el texto de Cámara, tendría que sesionar Senado, definir conciliadores, Cámara hacer lo propio y concertar un texto nuevo. Claro, y entonces ahí el camino para la reforma pensional sería mucho más largo de lo que incluso el gobierno tiene presupuestado. Estamos hablando con Jaime Raúl Salamanca, es el presidente de la Cámara de Representantes, son las 8:33 p.m. ¿Usted cree que mañana van a asistir los representantes para por lo menos abrir la votación? ¿Cree que mañana va a haber quórum? Pues no sabría decirte la verdad. Yo he estado toda la semana acá en Bogotá, me he ido a mi departamento pendiente porque el gobierno nacional de manera informal ya me ha expresado su intención de citar a sesiones extraordinarias, pero no estaban pendientes de la decisión de la Corte Constitucional. En el caso particular, pues yo soy muy respetuoso de las decisiones de las Cortes y hasta tanto no sucediera el pronunciamiento pues de que orientara el accionar mío, porque el mandato es para mí. Como presidente de la Cámara yo no iba a citar yo no iba a hacer nada que pues no estuviera mandado expresamente por la Corte. Ya hay un mandato de público conocimiento, el presidente citó a sesiones extraordinarias y lo propio es debatir. Esperemos a ver qué decide la plenaria. Pues hay un mandato de la Corte, pero también hay una diferencia muy grande que hemos visto en anteriores debates con el resto de la mesa directiva, en especial con la vicepresidenta, que incluso ha llevado a diferentes problemas a la hora de organizar el orden del día, de definir qué es lo que se va a debatir en ese escenario de la plenaria. ¿Qué pasa si en esta ocasión otra vez hay problemas con ponerse de acuerdo con el orden del día, representante? Pues es el debate democrático, ¿no? Es respetable, yo creo que eso es lo que enriquece a nuestra democracia, tener una mesa directiva plural con distintas miradas. Yo no tengo ninguna duda que lo que me corresponde a mí es, si hay un decreto de citación a sesiones extras, debo citar a sesionar. Eso no es un tema en el que yo me puedo abstener de hacerlo. Y en segundo lugar, y mucho más importante, inclusive igual de importante, pero con una gravedad mucho más
desde el punto de vista jurídico es que la Corte ha dado un mandato a la Cámara de Representantes y se debe subsanar, sobre todo porque esto implica que si se subsana, la revisión de fondo de la Corte se hará y pues bueno, ya en su sabiduría ellos establecerán qué artículos son los consideran exequibles y cuáles inexequibles, y además, y sobre todo que me parece muy muy importante de cerrar como presidente de la Cámara, dándole viabilidad a un acuerdo intergeneracional para garantizar un sistema de pensiones mucho más moderno, más eficiente y sobre todo que le da mucha dignidad a las personas de la tercera edad. 8:35, han pasado exactamente 35 minutos desde que arrancó la plenaria. Estamos viendo el canal del Congreso a esta hora. Usted está hablando con nosotros justamente porque no arranca la plenaria. Reparten comida, Valentina, reparten saludos. Sí, gaseosa, saludos, abrazos, pero yo sí le quiero preguntar porque quienes están allí presentes son los dos ministros clave del gobierno, sí, Petro, el ministro de Trabajo y el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Ha conversado con ellos, representante? Sí, he tenido una comunicación directa toda esta semana. Desde el lunes hemos hablado preguntando precisamente sobre el alcance que se podría esperar, si finalmente la decisión del presidente podría eventualmente ser que no se sesionara sino en ordinarias, pues tratando de, sobre todo, que mis compañeros congresistas pudiesen tener certezas del paso a seguir. Finalmente, pues la demora en la decisión de la Corte ajustó todos los tiempos y bueno, si la plenaria de la Cámara decide acoger el texto de Senado, afortunadamente aún hay tiempo. Si no, pues también hay tiempo porque el decreto es casi que por 20 días para sesionar. ¿Y usted ha hablado con sus compañeros de la mesa directiva con los que sabemos, digamos, muchas veces no hay suficientes acuerdos? Pues está en las redes sociales el debate con la vicepresidenta. Evidentemente no compartimos la mirada. Ella es bien beligerante y está bien, respeto mucho eso. Yo soy un poco más tranquilo y entiendo que debo acatar, juré de defender la Constitución y la ley y debo acatar la orden de la Corte. Bueno, le dice usted bien beligerante a la representante Garrido. ¿Le preocupa esta diferencia con la vicepresidenta? ¿Le preocupa que finalmente esto termine siendo un problema para acatar la orden de la Corte? Pues las diferencias las hemos tenido desde el primer día y hoy en la Cámara de Representantes, en mi periodo como presidente, ha sido la que más leyes ha debatido, más sesiones ha adelantado y más consensos ha construido. Creo que es lo normal, no todos pensamos igual y lo que me corresponde a mí es ser responsable con el pueblo colombiano, responsable con los ciudadanos y dar garantías para que el debate se dé ampliamente y se pueda subsanar este vicio de trámite. Son las 8:38 p.m. Es Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Cámara de Representantes. Sabemos que se tiene que ir, aunque esto no tiene mucha pinta todavía, pero no gracias. Tiene forma, o sea, no. Están allá reunidos, vimos a los ministros caminar desde la Casa de Nariño hasta el Congreso, pero forma de al menos debate o de convocar, no. A ver si tenemos las imágenes de los ministros muy juiciosos antes de las 8 caminando hacia el Capitolio Nacional, pero antes entonces, doctor Salamanca, lo dejamos. Gracias por esta entrevista en Recap Blue. Claro que sí.